Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión en la que hablaremos de la lengua en el aula y herramientas y recursos para implementarla de forma motivadora en nuestras aulas de lengua. Pero voy a proceder a compartir la presentación mientras me presento y hago así unos breves apuntes técnicos. A ver. Mi nombre es María Torres, soy asesora pedagógica en Didacta Plus, que en el caso que no nos conozcáis somos una empresa educativa de Barcelona que producimos materiales en base a metodologías innovadoras desde primaria hasta bachillerato, aunque hoy con los ejemplos que trabajaremos pondremos el foco más en los proyectos de lengua para la ESO, ¿vale? Y nada, antes de empezar, lo que os comentaba, os comento tres cositas que son técnicas y que son fundamentales para garantizar el desarrollo de la sesión. En primer lugar, deciros que es importante que os hayáis conectado a esta sesión indicando vuestro nombre, vuestro apellido y el nombre del centro en el que trabajáis para que podamos certificar vuestra asistencia. Y eso es muy importante porque así, cuando terminemos la ponencia, os podrán enviar un certificado conforme habéis estado aquí. Además, os pedimos si podéis mantener el micrófono apagado a lo largo de la presentación para evitar interferencias de sonido, pero no os preocupéis porque al final abriremos un breve turno de preguntas, así que si queréis formular preguntas de viva voz, podéis activar vuestro micrófono entonces. Por último, comentaros que estamos grabando esta sesión. Por tanto, si alguien no quiere aparecer en el vídeo, pues solo le pedimos que mantenga su cámara apagada. Y antes de que se me olvide que no lo he comentado, si para identificaros vuestro nombre, apellidos y el centro donde trabajáis, lo podéis hacer o en el icono participantes de la parte inferior de la pantalla o bien os podéis identificar a través del chat, ¿vale? Como os vaya mejor. Entonces, vamos a empezar con esta presentación. Brevemente os explico en qué se va a basar este taller, ¿vale? Para empezar, haremos una breve aproximación al contexto, que es un poco entender por qué estamos aquí, por qué a día de hoy hablamos de metodologías innovadoras, ¿vale? Después pasaremos a presentarlas. Veréis que el punto 2 y el punto 3 están muy intercalados y iremos explicando cada metodología con ejemplos prácticos para que los podáis llevar a cabo en vuestras clases de lengua, ¿vale? Y finalmente, lo que decía hace un momento, que abriremos ese espacio para la resolución de dudas. Empezamos pues por entender un poco en qué punto estamos y cómo hemos llegado pues a estar hoy aquí reunidos, ¿no? Sabemos y somos conscientes de que vivimos en un contexto cambiante, que especialmente desde los últimos 10 años, pues nuestra sociedad ha experimentado muchos cambios, sobre todo a nivel social y a nivel tecnológico. Todos estos cambios han tenido su reflejo en nuestras aulas, produciendo pues, que existan nuevas formas de aprender, ¿no? Nuestros alumnos son diferentes a como seguramente era yo cuando estudiaba, y eso hace que los docentes nos tengamos que adaptar un poco y buscar nuevos métodos para poder conectar y poder pues, adaptar nuestras formas de enseñar a estas nuevas formas de aprender. Teniendo en cuenta este contexto cambiante, que no tenemos esa incerteza, que no sabemos qué nos vamos a encontrar, cómo serán los trabajos del futuro, cuáles van a ser las competencias que necesitaremos desarrollar, el objetivo que tenemos ahora mismo como en el contexto educativo es justamente eso, hacer alumnos competentes. Por tanto, nos enfocamos en desarrollar competencias, herramientas y recursos, ya que los alumnos puedan desarrollarlo para estar preparados para cualquier reto que se pueda sobrevenir en su futuro. Y ponemos el foco en encontrar espacios donde se generen aprendizajes auténticos sin dejar nunca de lado el contenido, porque es fundamental, de generar aprendizajes auténticos, es decir, que sean próximos a su contexto y que también les promueva que ellos puedan después transferir esos aprendizajes, generalizarlos a otros entornos y que por tanto sean aprendizajes que sean adaptativos, que se puedan utilizar pues, fuera de los umbrales del aula, ¿no? Utilizando contextos que sean también próximos a ellos y que les permitan pues, desarrollar, pues será en este marco en el que desarrollaremos todas estas competencias. Y también ponemos el foco en buscar herramientas que permitan que los alumnos desarrollen el pensamiento crítico, analítico y creativo, porque en definitiva, si somos más competentes, tenemos más capacidad analítica y más capacidad crítica, seremos capaces de afrontar una más diversidad de retos o ser más creativos a la hora pues, de encontrar una resolución a un problema que nos surja. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Pues a través de metodologías innovadoras, que es lo que nos ocupa hoy, y veremos cómo aplicarlas pues, a las materias de lengua. Brevemente vemos cuáles son las 6 metodologías que veremos hoy, un poco hacemos así a vista de pájaro. Hablaremos de rutinas y destrezas de pensamiento, hablaremos de trabajo cooperativo, de metacognición, de situaciones de aprendizaje, de herramientas de evaluación y también del juego. Empezaremos hablando de rutinas y destrezas de pensamiento.
Para hablar de estos términos, de estas actividades, que igual no algunos de vosotros las conocéis y algunos igual no las conocéis todavía, que sepáis que surgen de numerosos estudios de neuropsicología y neuroeducación, que se han encargado pues, de estudiar cómo son los procesos de pensamiento del cerebro humano y han intentado buscar cómo podemos aprovecharlos y optimizarlos al máximo con fines educativos, que es lo que entendemos como cultura de pensamiento. Os hemos dejado aquí un par de autores que son claves en este campo, que son Perkins y Schwartz. Si queréis investigar un poco más, ¿vale? Hay más autores, pero por si os interesa leer, que sepáis que su trabajo es muy interesante. ¿Cuál es el objetivo que persiguen este tipo de actividades? Pues básicamente preparar al alumnado para que pueda enfrentar retos que sean complejos de forma eficaz, ¿vale? Y también pues entrenarse para poder hacer frente a una gran variedad de situaciones. ¿Qué es lo que permiten? Permiten visibilizar el pensamiento, ¿vale? Un poco desglosarlo, comprenderlo, para que se puedan, pues, después hacer pensamiento más estratégico, ¿no? Si conocemos los pasos, luego acabarán saliendo de una forma más natural y podremos, pues, enfrentar, en definitiva, este objetivo que es ser capaces de enfrentar muchos retos. ¿Qué tipo de actividades encontramos que representan esta cultura de pensamiento? Son las rutinas y las destrezas de pensamiento, ¿vale? Luego veremos que las diferencian, y veremos algún ejemplo de cada una de ellas para que os podáis hacer más una idea de cómo implementarlas. ¿Y cómo se presentan estas rutinas? Al final, lo que decíamos, hay que desglosar el pensamiento y hacerlo visible, que ellos puedan tomar conciencia de todos sus procesos, y lo haremos a través de organizadores gráficos, que es lo que nos permite, nos clarifica muy bien la demanda de la actividad para que nosotros seamos capaces pues, de ir situando cada proceso en su sitio para después coger ese hábito y naturalizarlo para después hacerlo cada vez más de una forma automática. Es muy importante recalcar que estas actividades es fundamental que se puedan integrar de una forma muy sistemática en el trabajo, porque así el alumnado tiene muchas oportunidades de entrenar sus habilidades y desarrollar estas estrategias de pensamiento, ¿vale? Son actividades que al principio hay que acompañar un poco más, pero el resultado es que a medida que se van repitiendo, cada vez pues se van haciendo, o sea, se sienten mucho más cómodos con las metodologías y la verdad es que se nota mucho el cambio, ¿no? ¿Cómo diferenciaríamos las rutinas de las destrezas? Hemos puesto el foco básicamente en 3 elementos de análisis, que sería la complejidad. Vemos que las rutinas son patrones más sencillos que permiten visibilizar el pensamiento, estructurarlo un poco más, mientras que las destrezas son patrones que permiten desarrollar un pensamiento eficaz y más profundo. Nos permiten ir un paso más allá. Sobre la función, las rutinas permiten guiar el proceso de pensamiento y también son muy útiles para estructurar las discusiones del aula. Por ejemplo, en aspectos donde se interpela al alumno para que explique cuáles son sus intereses con un tema, pues es muy fácil pues, que ellos puedan ir explicando cada aspecto que van compartiendo, ¿no? que han ido pues, anotando. En cambio, las destrezas son muy útiles para desarrollar capacidades de observación, de análisis, de reflexión y síntesis, como decíamos, un poco con el objetivo de ir un paso más allá. Y en cuanto a la implementación, las rutinas tienen el objetivo, o sea, se implementan para consolidar una forma natural del pensamiento a través de lo que decíamos, un trabajo sistematizado, mientras que las destrezas buscan resolver un problema y tomar decisiones de una forma más eficaz. Os enseño aquí un ejemplo de una rutina, que es la rutina pienso, me interesa, investigo. ¿Cómo completamos esta actividad? Como veis, en la imagen número 1 tenemos una fotografía que nos representa pues, la diversidad lingüística en España con las lenguas y las variedades dialectales que se hablan. Es una actividad que nos puede ir muy bien para trabajar la competencia específica 1, ¿vale? de lengua castellana. Y en este caso, después de hacer esta observación, vamos al organizador gráfico, que son estas 3 filas. En el primer espacio se nos interpela para que pongamos qué pensamos de esta imagen, ¿no? Viendo esto, ¿qué me suscita? Y se nos hace una pregunta para facilitar y orientar un poco este proceso. Pues, ¿qué crees que sabes sobre estas lenguas y dialectos? Después, en el me interesa, ya vamos a una parte más subjetiva. Por ejemplo, a mí me interesa saber la diferencia entre el catalán y el valenciano, que igual nunca me lo he preguntado. O conocer más sobre el extremeño porque desconocía que fuera una variante dialectal. Y después en el investigo tiene el objetivo de abrir un poco más el foco, incluso abrir frentes para investigar otras cosas que no están implícitamente relacionadas con la propia imagen, como por ejemplo las preguntas que aparecen aquí. Pues cuántas lenguas hablan en España
y en Francia o en Portugal, ¿vale? Para hacer, pues, contenidos relacionados, pues, abrir un poco esos frentes de investigación. En cambio, las destrezas, como veis, aquí tenemos dos ejemplos que son dos organizadores gráficos distintos. Tenemos por un lado las partes y el todo. Eso es una actividad para trabajar gramática, ¿vale? Para que veáis que son muy útiles para trabajar en todos los ámbitos de la lengua. En este caso, el objeto es una oración que tenemos que separar por las partes que lo componen, entender cuál es su función de forma individual, también entender cuál es su papel, es decir, si desaparece este elemento del objeto, de la oración, ¿qué ocurre? Por ejemplo, sabemos que camina es un verbo, si lo eliminamos de esta oración, ¿qué ocurre? Pues que la oración dejaría de ser una oración. Y esto lo que nos permite es entender la función de cada una de las partes como herramienta para entender más fácilmente el sentido de la oración completa. En cambio, el caso que vemos a la derecha es una actividad, es un compara y contrasta, ¿vale? Que es una actividad que va muy bien para pues fácilmente identificar de una forma también más elaborada cuáles son los elementos que comparten y en qué difieren dos elementos que pueden ser muy similares o muy distintos. En este caso, es una actividad para trabajar literatura a base de que los alumnos tengan primero contacto con qué es la lírica popular y la culta, y a través de investigar un poco la teoría de estas, pues tendrán que estructurar bien, porque no es anotar, yo leo y anoto las diferentes, no, o sea, primero vamos a centrarnos en la lectura e identificar bien cuáles son las cosas que se parecen. Pues hablamos de lírica, pues se expresan sentimientos del autor y también se utilizan recursos literarios. Y una vez completada esta parte de encontrar los puntos de encuentro, vemos cuáles son las diferencias, como por ejemplo la transmisión de la lírica popular era oral, por tanto, es fácil que haya variaciones. En cambio, la culta, su transmisión ha sido escrita, por tanto, es invariable, para que entendamos un poco más. Y al final, después de enfrentarnos varias veces a este tipo de organizadores gráficos, conseguiremos que ya no sea necesario tener el organizador para poder encontrar fácilmente pues, estas diferencias o entender las partes y el todo. Otro elemento que es clave, otra metodología que es clave como innovación, que también la tenemos muy implementada en nuestras aulas, es el trabajo cooperativo. ¿Vale? El aprendizaje cooperativo se ha demostrado que es una herramienta muy poderosa para desarrollar tanto conocimientos de la materia que estemos trabajando, en este caso lengua, pues desarrollar estas competencias específicas de lengua, como también el trabajo de competencias más transversales, como puede ser, pues también elementos que vemos aquí, ¿no? Tenemos elementos como la organización, elementos como las competencias interpersonales, hay mucho trabajo de comunicación, de negociación también entre, no solo de significados de lo que vamos trabajando, sino también de maneras de comunicarnos y de cómo transmitimos la información de forma conjunta, ¿no? También de asertividad, de escucha activa. O sea, se trabajan muchos elementos que son fundamentales también y que al final el trabajo cooperativo son aprendizajes súper auténticos porque tarde o temprano en el futuro laboral de los alumnos, en cualquier otro espacio, se van a encontrar con situaciones en las que tendrán que trabajar de forma colaborativa y es importante que lo puedan empezar a trabajar también desde la escuela, ¿no? En este caso, como veis, también hay dos elementos que son clave. También el tema de la inclusión es un espacio muy importante para que ellos se puedan autorregular, ¿vale? Que exista también una cohesión de grupos, que exista una interdependencia positiva, trabajar el tema de responsabilidad individual y colectiva. Para que yo tenga éxito, mis compañeros también tienen que tenerlo. Y en todo eso, o sea, es un marco muy bueno para que los alumnos trabajen muchos contenidos también lingüísticos, que ahora veremos un par de ejemplos. En la izquierda tenemos una rueda de lectura, que es una dinámica que va muy bien para trabajar la comprensión lectora. Aquí, en este ejemplo, vemos que se nos pide que leamos un cuento de Quiroga, ¿vale? Y aquí lo que hace esta técnica de trabajo cooperativo es desglosar los pasos que haríamos para hacer una comprensión lectora de forma inconsciente, que serían hacer la lectura, que puede ser en voz alta o lectura en silencio, hacer un resumen, aunque lo hagamos mental, lo que hemos leído o escuchado hasta ahora, relacionar el fragmento con el autor o con el título que decía el autor, que también lo hacemos de forma inconsciente, y también anticipar cómo va a continuar esta historia. Pues esta técnica nos permite separar este proceso para tomar más conciencia de él, ¿vale? Y cada uno tiene un rol y también permite pues, que los alumnos se vayan autorregulando en ese sentido. Después tenemos otro ejemplo del folio giratorio, que es una técnica más productiva, ¿vale? También muy interesante para trabajar a través de la lengua, porque ellos tienen que negociar pues también
cómo van a redactar, cómo van a comunicar, que es muy importante. Aquí en este caso se nos pide que individualmente cada alumno, dentro de un equipo de 4, tiene que relacionar 2 elementos de la naturaleza y asociarlos con un sentimiento. Esto después lo tendrán que compartir con el grupo y a partir de ahí juntar las ideas para hacer un poema, ¿vale? Que luego tendrán que recitar y decidir también una canción que quieran vincular de fondo, pues que se relacionen con lo que han escrito, ¿vale? Lo que decíamos, son 2 dinámicas muy buenas para fomentar que ellos trabajen mucha parte de comunicación, no solo la parte de contenidos de lengua, que también es fundamental, y también que aprendan a autorregularse entre ellos y a coger esa parte también de responsabilidad. Otra metodología sería la metacognición, que la entendemos como el conjunto de actividades que buscan que los alumnos hagan una reflexión profunda sobre cómo ha sido su proceso de aprendizaje. Por un lado, que ellos tengan herramientas y momentos, o sea, un poco que se los interpele para que paren un momento y reflexionen sobre ello, ¿no? De cómo he desempeñado mi trabajo. Si volviese a empezar esta actividad, ¿lo haría exactamente igual que lo he hecho? ¿Qué cambiaría? Y que identifiquen esas cosas que igual prevén que tengan un área de mejora y que puedan ellos mismos también tomar acciones, emprender acciones para regular y para modificar esa parte. Pero no únicamente buscamos eso con las actividades de metacognición, también buscamos que los alumnos puedan reflexionar acerca de los contenidos trabajados, ¿vale? Para que tomen conciencia de su propio pensamiento. Por ejemplo, estamos haciendo una lectura relacionada con un tema que puede ser el acoso escolar. Se nos pueden hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cómo me he sentido con la lectura de este texto? O ¿cuál es mi posicionamiento sobre este argumento? Que únicamente, además de reflexionar sobre aspectos emocionales de una actividad que hemos hecho en clase, también les permiten entender un poco más de cómo piensan y cómo se posicionan ante el contenido y ante el mundo. Aquí tenemos un ejemplo práctico en que los alumnos se les ha pedido que un poco comuniquen su nombre a través de lengua de signos, ¿vale? Y a través de eso podemos hacer un ejercicio también muy, muy empático, que tenemos aquí 3 preguntas, como por ejemplo, ¿cómo nos hemos sentido comunicándonos a través de esta lengua? ¿Qué papel desempeñan los sentidos en una comunicación? Que eso también se puede aprovechar para empezar a tomar conciencia de la corporalidad, que se puede utilizar mucho para expresiones orales, por ejemplo. Y también si conoces a alguna persona que se exprese mediante este lenguaje, para un poco vincular esta metacognición con casos que pueden ser reales y pueden ser próximos a su entorno. Por otro lado, tenemos las situaciones de aprendizaje, que ya seguro que todos de sobra las conocéis, porque es un tema que está muy, muy a la orden del día. Muy brevemente vamos a hacer un repaso de qué entendemos por situación de aprendizaje. Diríamos que son un conjunto de actividades o escenarios que implican que los alumnos movilicen y desarrollen pues, competencias transversales específicas, ¿vale? Más competencias como pueden ser la de la emprendedora o aprender a aprender, o competencias más de comunicación y más específicas de lengua, por ejemplo. ¿Qué objetivos persiguen? Pues, por un lado, generar aprendizajes que sean auténticos y significativos para el alumnado y que también puedan asimilarse y generalizarse pues, en otros entornos, lo que decíamos, que no se queden estancos en el umbral del aula, sino que yo he podido generar ahí un contexto que me permite que yo después en otros contextos pueda aplicar lo mismo que he aprendido. Y eso permite que el alumno esté en el centro. También hay que buscar espacios para que puedan reflexionar sobre su proceso con metacognición, como hemos visto antes, que tengan espacios para la autoevaluación, que es la técnica, o sea, la metodología que veremos ahora mismo, ¿vale? Y por tanto, el alumno se sitúa en el centro del proceso. ¿Qué requieren estas situaciones para ser situaciones de aprendizaje? En primer lugar, que partamos de un contexto que sea verosímil, un contexto de aprendizaje que sea verosímil y cercano al alumnado, que no sea una cosa que se les haga muy extraña, que esto será el marco en el que desarrollaremos todas estas competencias que queremos desarrollar. Y además tenemos que plantear un reto a superar que puede surgir a través de, este reto tiene que estar muy claro además, y que puede surgir pues a través de la generación de preguntas que habrá que resolver a lo largo del proceso. Aquí tenemos un ejemplo práctico, ¿vale? En el cual nosotros como alumnos tenemos que fundar una agencia de viajes en la cual vamos a preparar nuestro viaje de fin de curso. Es una ocasión muy buena para trabajar, lo que decíamos, muchas competencias más transversales, pero el pretexto es repasar toda la tipología textual de lengua castellana.
Por ejemplo, tenemos esta agencia. Lo que vamos a hacer primero es presentar la agencia, quiénes somos, nuestro logo, y eso lo haremos a través del texto expositivo. Además, presentaremos cuál es el itinerario detallado de nuestro viaje que vamos a proponer, que eso también puede incluir cuestiones de clima, etcétera, que es un texto predictivo. También prepararemos fichas técnicas de los monumentos que queremos visitar, de los espacios, si queremos ir a una playa, lo que corresponda, que eso sería a través del texto descriptivo. Después, tenemos que preparar una guía para que cualquier persona esté preparada para adquirir este viaje. ¿Cómo podemos hacer una reserva de este viaje? Porque realmente nos interesa, a través de un texto instructivo. Después prepararemos un viaje, hay un folleto del viaje para al final que sea muy visual, que sea como casi publicitario para incentivar que se elija este viaje y para terminar una presentación oral que haremos a toda la clase para defender que nuestra propuesta de viaje, tal y como lo hemos construido, es la mejor, que es a través del texto argumentativo. Como veis, hay un marco de aprendizaje global que es la agencia de viajes y se aprovecha como un espacio, como un reto, que el reto es proponer un viaje que sea, pues también podemos tener en cuenta otros elementos como sea económico o lo que corresponda. Pues proponer el mejor viaje, convencer a mis compañeros, pero pasando por el trabajo de mucho contenido lingüístico, como hemos visto aquí en el caso de las tipologías textuales. Por otro lado, podemos hablar de la evaluación, también entendiendo como ese espacio formador para que el alumno pues, pueda tener espacios de autoevaluarse y evaluarse también con los compañeros, también espacios de coevaluación. ¿Vale? ¿Qué permite la autoevaluación o la coevaluación al alumnado? ¿Qué beneficios tiene para ellos? En primer lugar, que les ofrece indicadores para que puedan valorar y autorregular su propio proceso. Si damos herramientas para que detecten aspectos que igual ellos quieren mejorar, pues les damos ocasiones para que reflexionen y igual de cara a siguientes entregas de un texto, por ejemplo, o de cara a textos similares, que se haga de una forma distinta. Por tanto, el alumno, al tener este control y esta capacidad de autorregulación, se sitúa en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de la coevaluación, se ofrece un espacio para recibir feedback desde los iguales, que al final es muy positivo siempre recibir feedback por parte de un profesor, de una figura experta, pero un feedback más horizontal o más simétrico también es muy bien recibido y al final es una persona que está en la posición de haber hecho la misma actividad que yo y me puede dar un ajuste que igual de una cosa igual no me había planteado. Y además también es interesante porque el alumno puede conocer de antemano los criterios de evaluación con los que se valorará. Entonces, le permite un poco modular su práctica. Por ejemplo, si tenemos una rúbrica de la expresión oral, que ahora veremos un ejemplo, pues yo, conociendo los ítems que son importantes para poder hacer el mejor desempeño posible, pues yo puedo practicar mi tono de voz, mi corporalidad, etcétera. También para el docente tiene beneficios esta metodología. Para empezar, porque podemos obtener otros datos para valorar la consecución y el desarrollo de estas competencias que no sean que no partan únicamente de nuestros instrumentos y de nuestra observación. Además, nos da información para conocer más el autoconcepto de cada alumno, en el sentido de que nos da información de cómo se perciben, de qué percepción tienen de su desempeño y también nos da otras pistas para que puedan alimentar también nuestra propia valoración. Y además permite dotar al alumno de más autonomía y también de momentos para que el docente pueda delegar algunos momentos de evaluación y tener más tiempo para recoger más indicadores al final. Aquí vemos dos ejemplos prácticos. Aquí tenemos un ejemplo que en este caso está vacío, pero estos ítems podemos completar con cualquier elemento lingüístico, como podrían ser temas clave de una tipología textual, que se presenta como una actividad para hacer previamente a cualquier contenido y después a posteriori, para hacer primero conocimientos previos y síntesis. En función de los ítems, de la A a la H, pues veremos de estos niveles del 1 al 4 en qué punto estamos. Pues igual, de esta tipología textual, de este elemento en concreto, pues ahora mismo no conozco nada. Pues lo pondremos en el 1. Y luego, al final, con todos los elementos, uniremos los puntos y tendremos una representación muy gráfica de cuál es nuestro aprendizaje. Cuando terminemos con esta dinámica, con el trabajo del contenido, volveremos a hacer exactamente la misma actividad con los mismos ítems y veremos, muy posiblemente, que la representación gráfica ha aumentado, que este espacio se ha ensanchado mucho y es una forma muy visual de que ellos puedan tomar conciencia de su propio aprendizaje, de cómo han aprendido y ver igual qué elementos tenían constancia, o sea, al principio no tenían mucha idea y ahora lo saben explicar, o incluso elementos que pensaban que lo sabían explicar
y luego ven que les faltaba repasar un poco más, también puede pasar. Y en la parte derecha vemos una rúbrica de autoevaluación del trabajo de la expresión oral, un poco la línea de lo que comentábamos antes, que si la podemos ver cuáles son los criterios de evaluación y cuáles son los puntos en los que tenemos que observarnos o observar a nuestros compañeros en caso de coevaluación, nos permite regular mucho nuestra práctica y también nuestro ensayo. Es decir, vale, me estoy fijando en que mantengo un tono de voz inadecuado o que cuando presento, si hago un ensayo con la familia, por ejemplo, que no miro al público, pues esto lo tengo que mejorar. Y damos todas estas herramientas para que ellos puedan ir autorregulando este proceso. Y finalmente, la última metodología que veremos hoy es el juego, que consiste en convertir el aula en un espacio de experimentación a través del juego, una experiencia de juego. Para trabajar la lengua es muy positiva porque aparte que ofrece muchísimas ocasiones de intercambio comunicativo, ¿vale? Y presenta muchos beneficios de la misma forma que hemos visto con el trabajo cooperativo, el tema de la responsabilidad individual y colectiva, también permite conectar con una parte muy positiva del aprendizaje para ellos porque les resulta muy motivador y la verdad es que esto lo hemos visto nosotros con centros que trabajan a través de nuestros juegos lingüísticos, que vemos que hay contenidos que hay, según que alumnos, que les ha costado mucho entenderlo, igual con el trabajo más sistemático, pero en cambio con la dinámica de juego les dan un sentido, un significado al contenido que antes no le habían dado y consiguen comprender esos elementos. Y además como el juego cambia un poco las normas y hace que el compromiso aumente muchísimo, ellos están muy motivados por la actividad y por eso también facilita que puedan aproximarse a los contenidos pues, de una forma más positiva. Por ello, y también por lo que comentábamos, ¿no? que facilita la toma de decisiones, que permite mejorar o trabajar competencias interpersonales que son muy, muy interesantes, sobre todo lo que decíamos, ya no únicamente vinculadas al contenido lingüístico, sino también más a nivel de comunicación, consideramos que es una herramienta también muy, muy potente para hacer en el aula y siempre recomendamos mucho probarlo. Aquí tenemos dos ejemplos prácticos, ¿vale? De dos juegos lingüísticos. En el primer caso tenemos un parchís ortográfico, que es un juego de mesa, es como el parchís clásico, pero con el reto de ir pues, construyendo palabras y respetando pues, las normas ortográficas e ir anotando. Y después vemos otro juego que también es clásico, que eso es en este caso para trabajar léxico, que es para ver de una forma muy gráfica cómo se construyen las palabras compuestas, ¿vale? También ir comprendiendo y ir aumentando pues, nuestro vocabulario de una forma muy lúdica. Todos los ejemplos que hemos visto en general, excepto uno, para ilustrar estas metodologías, han salido de nuestro proyecto Asterisco, que es un proyecto para lengua castellana en la ESO. ¿Vale? Aquí veis los materiales que se proponen, que son actividades con la práctica, un librito de teoría, que es la caja de herramientas, para ir consultando también la parte teórica, y la caja de juegos, que son estos juegos lingüísticos. Tenemos también el homólogo en lengua catalana, que es el Formulat. Y nada, deciros que estos proyectos nacieron un poco con el objetivo de hacer asequibles y de acercar estas metodologías innovadoras que os hemos explicado a las aulas de lengua. O sea, de una forma muy sistematizada y rigurosa y también con un formato muy atractivo, acercar toda esta innovación pues a todo tipo de centros que quisieran trabajar a través de estas metodologías de una forma también acompañada. ¿Vale? Por tanto, deciros que los fundamentos de estos proyectos son estas metodologías, o sea, están todas incluidas de una forma que son actividades más. Por ejemplo, hablamos del juego, el juego se contempla como una actividad más dentro del proyecto, está perfectamente integrado y es una herramienta muy, muy útil. Y para finalizar, antes de abrir el turno de preguntas, comentaros que os hacemos un pequeño regalo. Primero, perdón, quiero agradeceros esta asistencia antes de entrar al regalo. Espero que os haya sido útil y nada, para daros también otro recurso útil, dejaros pues este regalito que es una situación de aprendizaje, es un congreso con las indicaciones metodológicas para llevarlo a término y con también su rúbrica de evaluación correspondiente. ¿Vale? Esto lo recibiréis en vuestro correo electrónico, así que no perdáis nota de este correo en los próximos días para que podáis utilizar pues, este recurso. Así pues, abrimos el turno de preguntas.